Si ya tienes hijos o si vas a tener hijos en algún momento, ya eres un ancestro. Lo que tú generaste y no lo manejaste, lo vas a pasar. Eso es lo que yo hace muchos años comencé a ver con los pacientes. Cómo influye la parte energética, la parte emocional. Y le dicen, te descubrimos un cáncer. Y al mes, ¿cómo es posible si estaba súper bien? Le dijeron que tenía cáncer y se murió un mes. ¿Es posible curar alguna enfermedad? Es posible curar todas las enfermedades si pasa al campo morfogenético de tu árbol genealógico y puede ir hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. ¿Hasta cuándo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más y hoy tenemos a un especialista en biodescodificación emocional. Hoy nos vamos a enterar acerca del porqué de las enfermedades, de algunos síntomas, de inclusive patrones o conductas que muchas veces traemos arraigadas de cuestiones, pues más que nada de nuestro árbol genealógico. Y estamos nada más y nada menos con Eric Arias. Bienvenido. Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí. Yo encantada de que estés aquí y nos platiques un poquito más de quién eres tú, qué es lo que realizas, cómo se realiza, porque hemos tenido episodios anteriores en los que tratamos este tipo de tabús e ideas que a veces no familiarizan con las cosas que sí se hablan y no se hablan, ¿sabes? Entonces... Sí, claro, de repente no estamos todavía muy acostumbrados ni muy familiarizados a lo profundo que hay detrás de una enfermedad, ¿no? Es como, estamos más acostumbrados a lo físico, tratar solamente lo físico, el síntoma, las causas físicas, pero de repente todavía nos dicen por ahí hay algo emocional o hay algo energético y no, ¿cómo es posible que me digas eso? Las energías no existen, no, todo es médico. Exactamente, no, todo es físico, no hay nada energético. Entonces sí, buenísimo, vamos a hablar de lo que tú quieras, aquí vamos a responder. Yo quiero conocer quién es principalmente Eric Arias. ¿Quién es Eric Arias? Mira, yo hoy por hoy me dedico a compartir el tema de la biodescodificación. Soy terapeuta en biodescodificación, bioneuroemoción, por ahí le dicen biodesprogramación, desprogramación cuántica. Bueno, hay muchas maneras de llamarlo. Tengo ya 10 años dedicándome profundamente a esto, trabajando en terapias 1 a 1, trabajando en terapias grupales, impartiendo talleres, conferencias, en fin, bueno, hago muchas cosas respecto a este tema. Yo soy de formación odontólogo. Soy odontólogo de formación y dirás, ¿qué hace un odontólogo hablándome de todo esto? Bueno, hace ya varios años que yo estudié odontología. A mí me llamaba mucho la atención trabajar con pacientes y ver que la actitud de los pacientes tenía mucho que ver con sus procesos de sanación. Entonces yo siempre fui muy metiche en las cuestiones médicas y en las cuestiones energéticas. Y yo decía, ¿por qué este paciente sí está sanando y este no? Si los procesos son exactamente iguales. ¿Por qué un paciente genera una infección y por qué no? Entonces, ¿y por qué otro no cuando las condiciones son las mismas? Claro, si nos vamos a la parte médica, a la parte física, hay muchísimas explicaciones. Y si nos vamos al método y a los libros, hay muchas explicaciones. Pero yo sabía que había algo más. Además, yo siempre fui muy energético. Entonces, en el mismo tiempo me comencé a meter a estudiar temas psicológicos hasta llegar a un máster en psicoanálisis en algún momento y comprender más profundamente cómo funciona el inconsciente. En ese ínter me topo con la biodescodificación, con el Instituto Enrique Corbera, entonces comienzo a profundizar muchísimo en temas de biodescodificación, física cuántica por mi cuenta, un poco después, y bueno, ahora creo un método impartiendo biodescodificación que yo le llamo 4 pasos para sanar con un proceso de biodescodificación, en el que englobo la parte física. Yo siempre les digo, la parte física es importantísima, iría yo en mi contra, no en contra de mi formación, decirte es que lo físico no importa, no, claro que importa, porque lo físico nos da un mensaje, pero ese mensaje nos lo da desde lo emocional. Entonces, así como un resumen rápido de cómo llego yo aquí. Y bueno, en algún momento decido compartir con las personas, primero en terapia y luego digo, bueno, vamos a sacar esto al público, comienzo a compartir en redes y se crea lo que ahora es el Bioinstituto Eric Arias, que es en donde yo estoy impartiendo tanto terapia como cursos, talleres y bueno. Siempre nuestro cuerpo va a somatizar toda la parte emocional que nosotros guardamos. Lo que dices de que somos energía es muy cierto y a mucha gente, y sobre todo a nuevas generaciones les cuesta trabajo, eso es correcto, pero analicemos esto desde la parte racional. A nosotros nos enseñaron en biología, en secundaria, preparatoria, que la unidad fundamental, funcional del cuerpo humano es la célula. Eso creo que todos vimos ese concepto, ¿recuerdas ese concepto? Bueno, pues esta célula está compuesta ¿por qué? Por moléculas, bueno, organelos y luego está compuesta por moléculas y esas moléculas sabemos que están compuestas por átomos. ¿Qué son los átomos?
Es la partícula más pequeña. Y es energía. Son partículas con carga energética. O sea, positiva y negativa. Positiva, negativa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué somos? Somos energía. Ajá. Lo que pasa es que esta energía está tan densa, está tan condensada, que gracias a esa condensación, ¿sí? Ese cúmulo de átomos, se forman las moléculas y luego formamos otras sustancias más complejas que llegan a formarnos las células y después tejidos y bueno, ya todo lo que es el cuerpo humano. Al final de cuentas no podemos negar, la ciencia no puede negar que somos energía y la energía vibra. Los átomos tienen vibración, por ahí los electrones giran alrededor, que se dice que vibran. Bueno, no me voy a meter en cosas que decir, no es necesariamente así. ¿Okay? Entonces, somos energía y esta energía va a alterar su vibración con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, los eventos que nosotros vivimos en el día, los que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, alteran esa energía y esa energía tiene un impacto en unas partes del cerebro, en unas partes físicas. Ese impacto en biodescodificación, la biodescodificación la basamos en nueva medicina germánica. Okay. La nueva medicina germánica, por ahí el padre de la nueva medicina germánica es el doctor Hammer, por ahí para quien quiere investigar un poquito dónde está el sustento de esto. Bueno, sí. Ahí está. Entonces, todo conflicto, todo impacto que tenemos energético crea una huella en el cerebro. Le vamos a llamar bioshock, trauma, psicológicamente hablando. Entonces, este bioshock crea un impacto, queda esta huella ahí en el cerebro, y si en algún momento de tu vida tú vuelves a vivir otro impacto que vibre igual, que sea del mismo tipo de vibración, aunque sea distinto, va a caer o va a impactar otra vez en tu cerebro, en la misma zona. El cerebro no puede tener dos impactos iguales, donde mismo. ¿Qué hace? Por supervivencia se va a manifestar a través de tu cuerpo. Esa es una enfermedad. ¿Para qué se da la manifestación a través de tu cuerpo? Para que tú entiendas, para que tú comprendas que algo ya pasó y que no lo has manejado. Okay. Y que te está volviendo a suceder y que sigues sin manejarlo. Entonces la enfermedad, yo les digo, es un mensaje, es un gran mensaje que tiene el inconsciente de algo que requerimos sanar. Pero somos muy necios y lo que hacemos es, no sé, por ejemplo, me duele la cabeza, para que lo entendamos, ¿no? Y aquí cabe aclarar, muchas personas creen que cuando hablamos desde biodescodificación o todas estas disciplinas de los mensajes energéticos estamos diciendo no le hagas caso a lo físico, ¿no? Por ahí muchos dicen, ¿cómo me dices eso? Yo no te estoy diciendo que no te tomes la pastilla ni que no vayas al doctor. Claro. Lo que te estoy diciendo es que hay algo más. Entonces, ¿te duele la cabeza? Perfecto. ¿Qué hacemos si nos duele la cabeza? Nos tomamos una pastilla. Lo más común es me tomo una pastilla, voy y me duermo, me acuesto un rato y se me quita el dolor de cabeza. Ajá. Listo, se me quitó el dolor de cabeza y ya, salgo otra vez a mi vida. ¿Nunca te pusiste a analizar energéticamente qué está pasando? ¿No te pusiste a analizar que ese dolor de cabeza que te está dando constantemente tiene algo te está diciendo? Entonces, si tú además de tomarte la pastillita, haces el análisis, ¿qué me dice un dolor de cabeza? En biodescodificación ya tenemos un mapa, ya sabemos que cada enfermedad nos dice algo de nuestra vida. Entonces un dolor de cabeza te va a decir, ¿sabes qué? Tienes mucho tiempo que no te pones atención. No le pones atención a tus pensamientos, no le pones atención a lo que quieres, a lo que realmente es importante para ti. Te has dejado de ver mucho tiempo. Entonces el dolor de cabeza, ¿qué hace? Cuando te da, lo que quieres es no ver a nadie. Lo que quieres es estar encerrado, lo que quieres es que se te quite. Tranquilo. Cuando tú estás tranquilo, estás encerrado, encerrada, con ese dolorcito de cabeza, ¿con quién te quedas? Contigo mismo. Y tu mente. Entonces te obligó a hacer lo que no estás haciendo. Si tú a partir de esos dolores constantes de cabeza, además de que te tomas la pastillita para que se te quite, porque no es necesario que estés sufriendo, le haces caso al mensaje y te comienzas a poner más atención y comienzas a ponerle atención a tus pensamientos, te estás contigo, te das un tiempo para ti, el dolor de cabeza ya no va a regresar, ya no va a ser tan recurrente. Sanaste la parte emocional, la parte energética, y entonces el mensajero, que es el dolor de cabeza, ya no tiene razón de estar, ¿ok? Por ponerte un ejemplo, así funcionan todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen un mensaje distinto de nuestra vida. O sea, en palabras simples, se podría decir que la enfermedad es la manera en la que tu cuerpo te dice, oye, necesitas esto, sí, o ponle atención a esto. Exacto, yo les digo, la manera en la que te dice, hey, acá, ya, mira, caso. acá, no estás viendo algo, ya es momento. Sí. Entonces, generalmente nuestro cuerpo nos habla con pequeños síntomas. Okay. ¿Sí? Entonces, si tú hay algo que no estás manejando, es como alguien llega y te susurra al oído, ¿no? Oye, hay que hacer esto, o no estás manejando esto. Tu conciencia. No le haces caso, exactamente. No le haces caso, pues ya te va a levantar un poquito la voz. Sigue sin hacerle caso, te grita. Sigue sin hacerle caso, pero lo que sigue te da una cachetada.
Entonces, de ahí la gravedad de las enfermedades que nosotros tenemos. Okay. Hay que atender lo físico porque es importante, pero mientras estamos atendiendo lo físico, es muy importante también atender lo energético y lo psicológico. Somos entes biopsicosociales. Ok, hay en esta parte importante de lo psicológico, dentro de las enfermedades más comunes que ahorita podemos ver, están el cáncer, la depresión, la ansiedad, algunos trastornos mentales que considero yo en estas nuevas generaciones es más visto. O sea, siento que ya es más normal el hecho de que, ay, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo algún tico, algo pasó, algún tipo de trauma. Diabetes. Entonces, en este tipo de enfermedades que son más comunes, ¿cómo se relaciona entre el estado mental y sucesos pasados que detonen estas enfermedades? Porque cada suceso pasado precisamente va a dejar una huella, va a marcar mi inconsciente. Si yo sigo viviendo eso sin manejarlo, esto va a ir creciendo dentro de mí, ¿sí? El shock, el trauma va a ir creciendo dentro de mí hasta que llegue un momento en el que yo lo voy a manifestar a través de una situación, a través de una enfermedad, a través de un trastorno mental. Los trastornos mentales en biodescodificación los conocemos como constelaciones esquizofrénicas. No tiene nada que ver con esquizofrenia. Una constelación esquizofrénica, energéticamente hablando, es un conflicto mayor, un conflicto grande, por ejemplo en la infancia, y a través del tiempo fui teniendo pequeños conflictos y esos pequeños conflictos giran en torno al conflicto mayor. Si nosotros nos ponemos a hablar del mensaje de la diabetes, que tiene mucha lógica, una persona que tiene diabetes es una persona que durante mucho tiempo no se ha permitido disfrutar su vida. Entonces, ¿qué le falta en la vida? Le falta goce, le falta dulzura, le falta azúcar, ¿no? Por eso es el... Sí, yo les digo a todos mis diabéticos, que no se me vayan a ofender, les digo a todos los que tienen miel de maple en la sangre, ¿qué les hace falta? Les hace falta disfrutar la vida. Y si tú te fijas, una persona con diabetes es una persona que generalmente es o muy preocupona, ¿sí? Que se la pasa mortificada por todo, o literal son amargados en la vida o no disfrutan la vida. O sea, hay alguna forma del ser que te hace ver, si lo analizas, no está disfrutando, no está gozando la vida. Entonces, por un mecanismo de supervivencia, si el azúcar, la glucosa, representa la alegría, se va a quedar en tu sangre, ¿sí? O no se va a introducir a tu sangre, dependiendo del tipo de... No se va a introducir a las células, dependiendo del tipo de diabetes que tengas. Okay. ¿Sí? Porque en biodescodificación nosotros podemos ver un tipo de conflicto, por ejemplo, cuando tiene que ver con insulina, otro tipo de conflicto cuando tiene que ver con glucagón. Bueno, esto ya son términos médicos para quienes los conocen un poquito. Entonces, cada uno tiene una energía distinta. El común denominador de la persona diabética es en algún momento dejó de disfrutar su vida y no se permite disfrutarlo. Okay. Hemos trabajado en Bioinstituto con muchas personas diabéticas, obviamente en conjunto con el endocrinólogo si ya tienen su tratamiento, y hacemos transformaciones reales en la vida, no nosotros, lo hace la persona a través de que transformar rutinas, comenzar a crear cosas que le gustan, comenzar a soltar preocupaciones, obviamente todo con un debido proceso. Y cuando la persona comienza a adueñarse de su vida, les digo yo, y otra vez comienzas a hacer cosas que te gustan, que disfrutas, sueltas el drama, que es muy importante, el cuerpo se controla y a veces ya no es necesario el medicamento. ¿Es posible curar alguna enfermedad? Es posible curar todas las enfermedades si iniciamos en el momento adecuado. Okay. Todas. Obviamente tenemos nuestras limitaciones. Existe algo en biodescodificación que se llama punto de no retorno. Si el daño que tú ya le causaste al cuerpo es muchísimo más grande que el tiempo que tú necesitas para revertirlo, ya no se puede hacer nada con la enfermedad. Hay veces que ya el órgano o la parte del cuerpo que queremos tratar está demasiado dañada. Okay. Entonces ya no se va a poder. Físicamente es imposible. Por eso yo siempre les digo en este concepto que yo manejo de biodescodificación responsable, no vamos a hacer magia tonta. Hay veces que no se puede. Yo les digo así, hay veces que ya te jodiste tanto tu cuerpito hermoso durante tanto tiempo, ¿sí? Que ya no te va a alcanzar el tiempo para sanarlo. Claro. Ahora, son los menores los casos. Okay. Pero sí sucede, sí sucede. Por ejemplo, tú dices que enfermedades que ya no tienen, o sea, que todas pueden sanar, ¿no? De cierta manera. Una enfermedad muy fuerte, que sería el SIDA, ahí pues se supone que no se puede curar.
¿Cuál sería la manera en la que puedes controlar o tener una vida más? Controlar y tener una vida como si no estuvieras enfermo. Como si no estuvieras enfermo. Que terminaría siendo no estar enfermo. Hay algo muy contradictorio, y esto es en cuestión médica, y muchos médicos y muchos colegas se me enojan mucho, ¿no? Existen las enfermedades asintomáticas. Tienes la enfermedad, pero no tienes el síntoma. Pero es que la característica de una enfermedad es un síntoma. Sí. ¿No? Se llaman signos patognomónicos. Tú tienes una gripa, bueno, a ver, traes la nariz, estás sacando moquito, te está llorando el ojo, estás estornudando, estás tosiendo, tienes gripa. Signos patognomónicos son los síntomas de la gripa. Pero si tú llegas así como estás, que te ves perfecta, bien, sana y todo, y me dices, tengo gripa, pues no tienes gripa. ¿Cómo te sientes bien? No, pero es que me dijeron que tengo, porque algo apareció en mi sangre. No tienes, ¿sí? Porque no tienes los síntomas. ¿Va? Entonces, ¿logramos esto con muchas enfermedades? Sí. Y muchas veces muchos médicos dicen, no sé qué estás haciendo, pero síguelo haciendo. Eres asintomático, dicen por ahí, ¿no? Digo que se molestan mucho todavía cuando les hablo de esto. ¿Qué logramos, por ejemplo, con el SIDA? El conflicto del SIDA realmente es un conflicto muy sencillo de entender, pero muy complejo de tratar. Una persona que contrae el virus y desarrolla el síndrome, porque una cosa es tener el virus presente y otra cosa es desarrollar el síndrome, ¿sí? La persona que lo contrae es una persona que ha vivido mucho tiempo muy ensimismada, no aceptándose. Entonces le vamos a llamar en biodescodificación, es un conflicto de suciedad. Me siento sucio conmigo, con mi pensamiento, con mis actos, con mi mente, con mis deseos, con mi vida. Estoy básicamente en contra de todo. O sea, siento algo, pero no acepto lo que siento. Quiero algo, pero me peleo con lo que quiero. Deseo algo, pero me peleo con lo que deseo. Todo eso es lo que activa el tema del virus del SIDA. Cuando nosotros hablamos en biodescodificación de virus, bacterias, hongos, todo lo tenemos en nuestro cuerpo todo el tiempo, desde que nacemos. El ser humano se desarrolló con todos los virus, las bacterias, todo está dentro de nosotros. Es el inconsciente lo que lo activa. No importa que tú me digas, es que te contagiaste. Y es que, ¿cómo me explicas que en una familia uno tiene gripa y todos los demás van a tener gripa? No, es cierto, sí nos contagiamos, sí contagiamos, pero lo que contagiamos es energía a través de la vibración. Y eso es lo que activa los mecanismos, eso es lo que activa los virus. Entonces, una persona que tiene este tipo de virus, mucho tiempo no se aceptó. Hay mucha inaceptación, no me estoy aceptando, estoy peleándome mucho en contra de mí mismo. Entonces se desarrolla el virus. ¿Por qué? Porque es un tema que ataca directamente al sistema inmune. Todas las enfermedades inmunes le dan a las personas cuando no se valoran, cuando se atacan mucho, cuando no se quieren, cuando se enjuician. Nuestro sistema inmune es maravilloso, está hecho para protegernos. ¿Por qué en ocasiones deja de protegernos? O porque incluso en ocasiones se viene en contra de nosotros, que ahí estamos hablando de otro conflicto, de desvalorización. Pero ¿por qué deja de protegernos? Es muy simple. Imagínate que tú estás para proteger a alguien y ese alguien no se quiere, no se cuida. ¿Qué caso tiene que tú gastes tu energía en proteger a alguien que no se quiere? Es lo mismo el sistema inmune. Entonces estas personas se han atacado tanto tiempo que generan este virus, activan el virus. Sí es cierto, hay una práctica, hay una parte física, hubo un contagio, pero igual, porque en la práctica no todo el mundo se contagia. Te digo, aquí muchos médicos incluso todavía se conflictúan muchísimo, ¿no? Porque siempre está el factor energético. No, es que está el factor inmunológico y hay quien sí le da, quien no, tiene las defensas bajas, entonces les da, la tiene altas y no les da. De todas maneras, ¿qué hace que baje el sistema inmune? ¿Qué hace que suba? A veces no hay una explicación. Me voy a atrever a hacer un comentario y espero no se vaya a ofender nadie. Pero entonces, bueno, la parte sexual muchas veces dicen que es como una conexión directa y que compartimos energía y que es como una de las cosas más profundas para involucrarse, ¿no? Sí. Entonces me imagino que cuando hay una inconformidad o una no aceptación, que en este caso va al tema sexual, ahí es donde puede haber mayor desarrollo de contagio, porque ambos están como inconformes o con ese miedo. O... Totalmente, exacto, ¿no? Por eso viene el contagio. E incluso todas las ETS, todas las enfermedades de transmisión sexual tienen que ver con una inconformidad sexual, con lo que hice, con lo que pensé, con lo que estoy haciendo, con lo que me hicieron. Siempre hay un conflicto, yo le llamo conflicto de suciedad. Hay una parte en la que me siento sucio, me siento sucia. Entonces se va a desarrollar el tema de una infección. O enfermedad o virus. O virus, exactamente. Y no tiene cura, pero como tú dices, no lo desarrollas. Es que no sé si llamarlo como que no tenga cura, ¿sabes? Es una línea súper peligrosa. Es una línea muy peligrosa. Todavía hay
hay muchos científicos radical, yo les llamo mis pieles delgaditas, que todos se ofenden. Hay muchos científicos radical. Realmente, te lo digo yo y yo me responsabilizo de lo que yo estoy diciendo, que es mi pensamiento. Si tú no tienes el síntoma, no tienes la enfermedad, por más que te digan que sí. ¿Okay? Entonces, ¿llegamos a una cura? Claro que sí. Claro que sí, en la que tú ya no dependes de un medicamento y ya no tienes un contagio, los marcadores de cualquier enfermedad que tengas o de cualquier virus ya no aparecen, tú estás sano. Si tú te sientes sano, no tienes síntoma, estás bien, estás sano. Ah, es que el papelito dice que no. Atrévete a levantar la mano y decir no estoy de acuerdo. Claro, tienes que tomarte de repente algo, tómatelo. Tienes que tener cierta responsabilidad hacia la gente, hacia la sociedad, pues hazlo, obviamente, ¿sí? Pero si tú te sientes bien, estás bien. Diagnóstico le llamamos en biodescodificación. Muchas veces es el diagnóstico el que causa el conflicto y no en sí la enfermedad que te están diciendo. Hay una parte de nuestra mente, de nuestro cerebro, que solamente tiene como razón de estar el sobrevivir, la supervivencia. ¿Sí? En la parte más animal de nuestro cerebro queremos sobrevivir, siempre luchamos por sobrevivir. Esta parte inconsciente de supervivencia nos lleva a actuar precisamente de manera muy inconsciente. Cuando a una persona le dicen, tienes la enfermedad A, y esta enfermedad tu inconsciente la interpreta como me voy a morir, inmediatamente este mecanismo que se llama condicional de muerte, vamos a llamar así en biodescodificación, se activa. Es como, imagínate, tienes un ordenador, una computadora apagada y esa computadora lo único que va a hacer es llevarte a morir. Cuando a ti te dicen tienes un cáncer, haz de cuenta que la prendes. Y entonces se comienza a correr el programa y se desarrolla. Por eso es que muchas personas, yo se los digo así, entran al hospital con la uña del dedo chiquito del pie derecho enterrada y le dicen, te descubrimos un cáncer. Y al mes, ¿cómo es posible si estaba súper bien? Le dijeron que tenía cáncer y se murió un mes. ¿Por qué? Porque se lo creyó. Eso es lo que yo hace muchos años comenzaba a ver con los pacientes. Cómo influye la parte energética, la parte emocional. Entonces, ya llegando a la biodescodificación, en donde está todo esto, en la nueva medicina germánica, en donde está explicado, me doy cuenta cómo es que todos estos mecanismos se desarrollan y te llevan entonces, ¿sí a qué? Pues a potencializar la enfermedad. Si tú te la crees, lo tienes. Entonces, ¿qué hacemos en un tratamiento en biodescodificación? Precisamente toda esa parte inconsciente la hacemos consciente y la trabajamos junto con lo físico. Si vas a trabajar algo físico, estamos trabajando, primero que nada, el mensaje. ¿Qué dice la enfermedad de tu vida? ¿Cuál es el trauma? ¿Cuál es el momento? ¿Qué pasó? Nos vamos y sanamos eso. Lo sanamos en tu inconsciente, lo sanamos en tu mente. Si tenemos que trabajar algo en este presente para que tú no desarrolles ese condicional, lo trabajamos. Dependiendo de la enfermedad, es lo que estamos haciendo. Mientras estás trabajando la parte física. Tenemos pacientes que están ahorita en procesos oncológicos muy fuertes, recibiendo quimioterapias, en donde no la están pasando tan mal con la quimioterapia como la pasan los demás, en donde están potencializando sus procesos de sanación, simplemente atendiendo el conflicto, atendiendo el pasado, trabajando, sanando emociones, trabajando energéticamente con los medicamentos. Los medicamentos tienen energía, hay medicamentos masculinos, hay otros femeninos, hay que ver en qué energía estamos nosotros. Podemos hablar con nuestras células, con nuestro cuerpo. Hay cosas maravillosas que se pueden lograr cuando somos conscientes. Antes se hacía, antes de la medicina moderna se hacía, ¿no? Los chamanes y todo esto lo hacían, esto ya existía mucho antes, no es algo nuevo. Ahora le dicen medicina alternativa. Lo alternativo era lo que hoy para nosotros es la ciencia. Esto es lo de siempre, lo que siempre ha hecho el ser humano. Simplemente se tomó, se rescató y se metodizó, pero esto ya ha existido desde siempre. Entonces, trabajando de esta manera integral es como logramos nosotros detener o sanar esas enfermedades. Bueno, sanar ya habíamos comentado de que sí, no, pero ahí hay una barrera delgada. En cuanto a los temas de que tú heredas una enfermedad, ¿cómo es esto posible? O sea, ejemplo, mi mamá tiene colitis, gastritis, yo lo heredo, pero mi hermana no, y mi hermano sí, y así nos vamos en cadenita. ¿Qué es lo que detona estas enfermedades? Memoria celular, campo morfogenético. Vamos a meternos a la cuántica, a la física cuántica de nuestras vidas, que a la vez no está peleada con la parte genética. Existe la memoria celular. Yo lo digo así, la física cuántica, en la parte que trata lo físico y la biodescodificación lo ve así. Nosotros no heredamos enfermedades, nosotros heredamos energías.
heredamos conflictos, eso es lo que nosotros heredamos. Claro, un ancestro puede tener un conflicto muy fuerte. Por ejemplo, un conflicto que lo lleva a la diabetes. Vamos a hablar de la diabetes. Entonces, de repente, por ahí el bisabuelo o la bisabuela tuvo un evento fuertísimo en su vida y a partir de ahí se amargó, dejó de disfrutar la vida, tuvo que sacar adelante a la familia, siempre vivió conflictuada, siempre vivió deprimida, mortificada, como decimos aquí, y ella fallece y no soluciona nada. Siempre se queda con eso. Okay. Nunca disfrutó, se hizo diabética. Cuando ella fallece, toda esa energía del conflicto pasa al campo morfogenético. No somos nada más físico. La energía, vamos a ponernos un poquito mágicos ahora sí, se queda flotando en esta parte del árbol genealógico. Y haz de cuenta que la energía del conflicto, yo digo, es como si estuviera así, ¿no? Bracitos cruzados esperando a ver quién me va a solucionar ahí abajo, porque yo necesito ser solucionado. O sea, yo, energía de la diabetes de la bisabuela, necesito solucionarme. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que está la energía así y comienza la descendencia. Entonces, por ahí abajo va a haber alguien que comience a vibrar igual que la bisabuela. Comienza a tener más o menos la misma vida, los mismos conflictos. Entonces, ¿qué dice la energía de la diabetes que estaba arriba? Lo que dice es, mira, pues Panchita vibra igual. Ya también la abandonaron. Ya se está amargando. Ahí entro yo. Entonces, el conflicto baja y desarrolla una diabetes. ¿Para qué? No es un castigo, no es porque me tocó, no es porque, mi abuelita, mi bisabuela me vino a desgraciar la vida. No, es porque estás vibrando exactamente igual para que tú soluciones ese conflicto. ¿Y de manera inconsciente vibras igual? Vibras de manera inconsciente igual porque en tu árbol está la huella que te va a hacer vibrar así para que tú sanes lo que no se sanó. Es que a través de las generaciones estemos limpiando los conflictos del árbol genealógico. De la familia. Entonces van a estar brincando los conflictos. Ahora, no, es que es genético. Sí, porque somos una parte física. ¿En dónde se va a guardar el conflicto? En el ADN. Al final de cuentas, el ADN siguen siendo esos átomos, siguen siendo esas moléculas que vibran, ¿sí? Entonces ahí está. Claro que genéticamente existe, yo nunca te digo que no exista, pero ¿qué hizo la huella genética? Lo que no se manejó en la parte de arriba. Entonces en algún momento va a bajar. Por eso es que dicen, es que no es genético. No, claro que es genético. Es que no es energético. Claro que también es energético porque es vibras una con la otra. Traes ya Vibras en el ADN. Y traes. Okay. Nuestro ADN es la programación. Nosotros somos como una computadora biológica y lo que nos programa es el ADN. Entonces ahí está. Pero fue por esto que realmente está en el campo morfogenético. Tú te mueres y en algún momento toda esa energía cargada tuya pasa al campo morfogenético. Okay. De tu árbol genealógico y puede ir hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien lo solucione. Incluso en constelaciones, yo hago muchas constelaciones, a veces para apoyar a las personas, tanto individuales como grupales, me gusta más lo individual. En constelaciones, pues nosotros vemos cómo es que los conflictos vienen bajando de una y a otra persona. Pero ¿cómo se maneja lo de las constelaciones? Para lo mismo. Trabajar en constelaciones es trabajar con la energía de los ancestros. Muchas veces estamos trabajando algún conflicto, alguna enfermedad y no encontramos el origen en este presente, ¿no? En esta vida, que es complicado. Generalmente el origen está aquí, pero a veces no lo encontramos, entonces nos podemos ir a trabajar en los ancestros. Lo que hacemos en una constelación es que permitimos que los ancestros manifiesten su energía a través de algún método. Hay muchos métodos para hacer constelación. Entonces se manifiestan los ancestros y los mismos ancestros nos dicen o nos manifiestan qué es lo que está desacomodado, quién se fue, quién abandonó, por ahí quién fue infiel, quién no protegió, quién no reconoció a un hijo, quién le dio la espalda a su hijo o a su hija. Entonces vemos como todo este mapa de las generaciones que están arriba y eso nos ayuda a saber qué requerimos nosotros sanar y acomodar en esta vida. Okay. O sea, si no existiera esa información en el campo morfogenético, nosotros no podríamos leerla. Okay. Entonces, así se manifiestan muchas cosas también de nuestra vida, sobre todo situacionales. Las constelaciones las utilizo mucho para cosas situacionales, ¿no? Por ejemplo, hay quien llega a una terapia en biodescodificación y dice es que no pude tener pareja, o todos los hombres me abandonan, ¿no? O todas las mujeres abusan de mí. Ok, ¿qué pasó? Entonces, si rastreamos, que empezamos del presente hacia atrás, y no hay un conflicto en tu vida, nos podemos ir más atrás. Entonces utilizamos una constelación para saber qué pasó ahí arriba. Y se manifiesta. Aunque generalmente ya el conflicto nos puede decir qué es lo que pasó. Muchas veces no necesitamos ni siquiera rastrear tanto.
Ok. Y no es posible entonces, si tú no vibras de la manera que algún ancestro que tuvo cierta enfermedad, tú generar esa enfermedad. No, si no tienes la tienes vibración, que tener esa vibración. tienes que tener la vibración. Es inconsciente, no te das cuenta, pero es por resonancia. Los conflictos nos dan por resonancia. Y cuando tú eres, según esto, el que genera una enfermedad, o sea, a raíz, tú inicias con la enfermedad y de la enfermedad hacia abajo empiezas, ¿cómo funciona? Mira, yo les digo así, tú tienes que entender que si tú no solucionas hoy tus enfermedades que tú creaste, tú hoy, en un plano más allá, en un plano cuántico, no de una tercera dimensión, tú ya eres un ancestro. Si ya tienes hijos o si vas a tener hijos en algún momento, ya eres un ancestro. Lo que tú generaste y no lo manejaste, lo vas a pasar. Lo vas a pasar a otras generaciones. Okay. Entonces, ¿qué hacer? Es hacernos responsables de lo nuestro, es sanar lo tuyo. Ponle atención a esa diabetes o esa prediabetes, ponle atención a esos dolores de cabeza, ponle atención a ese problema estomacal que tienes, ponle atención, como yo te lo decía antes de entrar, ¿no? Requieres ponerle atención a tus emociones. Las emociones son la cosa más natural. Es como la sed y el hambre. Si tienes sed, tomas agua. Si tienes hambre, comes. Pues si te enojas, enójate. Si te sientes triste, siéntete triste. Date tiempo, date 5 minutos para hacer drama si quieres. Date 5 minutos para pegarle una almohada. Si tú me haces enojar, es mejor que yo te diga, oye, estoy enojado. Igual y no me estás haciendo tú enojar, pero yo me estoy enojando con esto. Entonces dame mis 5 minutos para manejar mi enojo y después platicamos. Con el hecho de que yo te diga eso, yo estoy aceptando la emoción. Con que nosotros aceptemos la emoción ya no se guarda. Lo que nos enferma es guardar emociones, guardar situaciones. Para después. No me lo voy a permitir ahorita. No, es que eso no está bien. No, es que aguántate. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a aguantar la sed si tienes sed? ¿Por qué te vas a aguantar el hambre si tienes hambre? Te va a hacer daño. Las emociones son iguales. Es que muchas veces la sociedad también te dicta eso, ¿no? Que era también lo que decía. Como en estereotipos, el hombre la tiene de perder en algunos casos. Claro. Que no es posible que llores, que no es posible que hagas drama, que no es posible que saques muchas emociones que ambos tenemos. Y en mujeres también, el hecho de las emociones que tengas en tu casa. O sea, afuera no puedes decirlo, no puedes platicarlo. Sí. Y siento que ese es un detonante principal. Si te hacen algo, pues te lo guardas, ¿no? Hasta que estés solito. Sobre todo en la parte de, yo te decía hace un rato, que hay personas que son muy tranquilas, muy positivas, muy, no pasa nada. Y en mi caso yo soy una persona muy, estoy enojada y me enojo con todo el mundo. Sí, dramática, intensa. Y hay gente con la que yo me llevo muy bien, que es como la contraparte, ¿no? Como la parte tranquila, relajada, positiva. Y yo digo, ¿cómo le hacen para estar felices todo el tiempo? Y entonces ahí es... Generalmente eso es una máscara. Okay. No podemos estar felices todo el tiempo. El día de ayer me conecté con un paciente que está en Madrid y me encanta porque me dice, Eric, tú siempre tienes esta vibra bonita y siempre me recibes así con buena cara y tú no debes de tener momentos de enojo ni nada, ¿no? Y le digo, no, claro que sí. Le digo, pues tú me estás viendo conectado 1 hora, tú no sabes si yo ya hice, dije, grité, me sentí mal, estoy deprimido, estoy pasando algo mal. Hay que permitirnos sentir, no podemos estar así, ¿no? Yo te decía, todos los Dalai, los de no pasa nada, pasan muchas cosas, por eso son así. Esa es una máscara. Okay. Incluso las heridas de la infancia, las famosas 5 heridas de la infancia, cada herida tiene una máscara, que es la manera en la que precisamente tú estás tapando cuál es tu herida. Hablo mucho del cáncer, porque me preguntan mucho acerca del cáncer, y yo les digo, claro, dependiendo del cáncer es el tipo de conflicto, pero un general del cáncer es un odio, es un resentimiento. ¿Hacia quién? Hacia nosotros mismos. Y nunca falta quien me dice, oye, pero es que mi tía Pachita tenía cáncer y no sabes, era un amor y siempre estaba contenta, ¿cómo es posible? Siempre se reía, porque esa es su máscara. Mientras más veas eso hacia afuera, quiere decir que menos existe hacia adentro. Entonces hay gente que tú los ves muy felices y que siempre están haciendo la broma y se están riendo con todo el mundo, tiene una gran carencia interna. Y por dentro es todo lo contrario. Entonces esta tía Pachita lo más seguro es que todo el tiempo se enjuiciara, que tenga muchos temas del pasado que no ha solucionado, muchas tristezas, mucho enojo con ella misma, por eso muestra todo lo contrario. Hacia afuera, lo que nos enferma no es lo de afuera, es lo de adentro. Entonces así creamos este tipo de enfermedades, precisamente por esas máscaras. Por ejemplo, los cánceres más comunes, que son el cáncer de seno, el cáncer cervicouterino, el cáncer de piel, el cáncer de estómago, de garganta, ¿esos cómo se asocian de manera general? Cada cáncer, como te digo, tiene un mensaje muy profundo. El cáncer de seno, que es súper común,
nos habla de un conflicto de separación respecto a los hijos y separación respecto a la protección. Una persona con un cáncer de seno izquierdo, lo que te voy a hablar es en una persona diestra. Por ahí de repente para quien diga es que yo soy zurdo, nada más voltea los conceptos. Porque los zurdos, yo soy zurdo, tenemos la polaridad del cerebro al revés. ¿Sí? La polaridad de un hemisferio en otro. ¿Sí? El cerebro está normalito, pero la polaridad energéticamente está al revés. Entonces, en una persona diestra, el seno izquierdo representa la protección hacia los hijos, reales o simbólicos. Porque hay quien dice, ay, me dio en el seno izquierdo y no tengo hijos. Sí, pero ¿quién era tu hijo? El perrito, el gatito, el papá, la mamá, mi auto, mi casa, mi negocio, en fin. ¿Qué sentías la necesidad de proteger como un hijo que no pudiste proteger? Te sentiste insuficiente. Y luego con ese sentirte insuficiente, te enojaste contigo. Y ahí está el cáncer de seno izquierdo. El seno derecho nos habla de la protección que recibimos de la figura masculina, que generalmente es papá. A veces no, pero cuando somos niños es papá. Entonces, cuando se separó papá de ti, física, emocional o energéticamente, sentiste que te dejó de proteger. Es como cuando más lo necesitaba no estuvo. Y ahí se programa. Puede ser que lo detone a lo mejor la pareja que se fue, o a lo mejor, no sé, el trabajo que es lo que me protegía y me daba economía y era como mi figura masculina y me lo quitaron o se fue. Y entonces ahí se detona. Por eso hablamos de reales y simbólicos. Hijos reales o simbólicos o padres reales o simbólicos. Sucede también en hombres. Hay hombres que también generan ese tipo de cáncer. Ese es en el tema del cáncer de seno. El tema del estómago es un bocado indigesto fuertísimo. El conflicto se llama bocado indigesto. ¿Qué es bocado indigesto? No me gusta mi vida, no acepto mi vida. Has vivido mucho tiempo aguantándote cosas, tolerando cosas sin aceptarlas y eso te tiene sumamente enojado contigo. Entonces la persona se enoja muchísimo. ¿Por qué tolero esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué permito? Todo ese tipo de diálogos generan un cáncer de estómago. El cáncer de garganta, muy parecido al bocado indigesto, pero es como un ¿por qué no dije? ¿Por qué no me expreso? Debí de haber dicho, debí de haber expresado. Y todo ese enojo hacia nosotros va a generar ese tipo de cáncer. Y el cáncer de piel es un conflicto de separación, ¿sí? De separación directa con una persona. Muchas pérdidas, pero sobre todo una pérdida que no se ha superado. Entonces hay mucho dolor. Esa pérdida pudo no haberse dado, o energéticamente la persona se culpa mucho de esa pérdida. Entonces siempre el ingrediente en un cáncer tiene que ser un enojo con nosotros mismos. Si no hay enojo con nosotros mismos, no se programa el cáncer. Es una respuesta biológica. En biodescodificación lo vemos como una respuesta biológica natural ante un conflicto. También tienen su mensaje, no importa en qué momento la desarrolles. Lo que puede variar, por ejemplo, cuando desarrolla la enfermedad ya una persona de tercera edad, de una persona en una edad adulta muy avanzada, es que a lo mejor la enfermedad ya puede ser parte de un condicional de muerte. O sea, ya la enfermedad puede ser parte de ese programa que ya se activó para morir. Entonces, ahí es donde de repente a mí llegan muchas personas y me dicen, oye, te voy a traer a mi abuelita de 85 años que tiene un cáncer. ¿En qué nivel está el cáncer? No, pues está en etapa 4 ya y tiene 85 años. Estamos en un condicional de muerte, no vamos a poder hacer nada. ¿En qué trabajamos en biodescodificación? En un bien morir, porque sí podemos trabajar en eso. Entonces, aún así, cada enfermedad de estas tiene el mismo mensaje. Las varices son un conflicto de territorio en femenino, ¿sí? Por eso les dan más a mujeres, pero también hay hombres en femenino. Entonces, ¿cuál es el conflicto de territorio? No estoy a gusto donde estoy parado, me arde donde estoy parado. Quisiera moverme del lugar o quisiera mover algo del lugar. La artritis son conflictos de desvalorización. Todo lo que son huesos, cartílagos, nervios, tendones, incluso venas nos hablan de qué tanto me valoro, qué tanto me amo. Entonces una artritis, hay un conflicto muy fuerte de desvalorización y parte de la máscara de una persona con artritis es que se ha tenido que hacer muy fuerte o muy rígido o rígida para soportar la vida. Por eso se da ya en adultos mayores generalmente, porque ya llevan mucho tiempo cargando una vida de esta manera, ya llevan mucho tiempo siendo rígidos. ¿Pero por qué me hago rígido? Porque en algún momento sentí que no pude, o en algún momento sentí que no valía, o en algún momento alguien me hizo sentir o saber eso. Entonces hay un conflicto muy grande de desvalorización. Y los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer o una demencia nos están hablando de que la persona ya se cansó de dar, de entregar en la vida. Es momento de que me den. Lo vemos así, te voy a decir algo muy fuerte, a muchas personas les conflictúa esta manera de verlo. Yo digo es como una venganza
muchas veces. Es como un ya te di tanto que ahora te toca. Me desconecto y te toca darme. Y me dicen, pero es que no sé, le dio a mi papá o le dio a mi abuelito y al contrario, no me dio nada. Es que volvemos a lo real y lo simbólico. No es lo real, es lo que ellos en su mente sienten. Entonces es como una manera de cobrártelo, es como una manera de decir inconscientemente, ahora te toca a ti. Entonces yo me desconecto porque ya me cansé de la vida. Esto ha sido ya tan cansado que me toca desconectarme y te toca atenderte. Ahora me das, es como un no has querido por las buenas, ahora lo haces por las malas. Ese es el conflicto que hay debajo. Ok. En la parte de los triglicéridos, el colesterol, ¿qué sucede? Un poquito el mismo conflicto de la diabetes, pero con lucha hacia el futuro. Una persona que tiene triglicéridos altos es una persona que está muy ocupada en el futuro. ¿Has conocido estas personas para las que el futuro siempre es incierto, siempre es malo, siempre tienen que estarse preparando para una tragedia, siempre va a pasar algo malo? Es como, la vida siempre me va a pegar ahí al frente. Okay. Entonces, los triglicéridos tienen muchísimo que ver con una reserva muy grande de energía. ¿Para qué necesito energía? Si en un futuro algún depredador me va a comer, yo necesito tener energía para poder quemar rápido esta energía y poder huir. Entonces, es un conflicto de lucha. Siempre tengo que estar preparado para luchar con la vida. Veo la vida como complicada, compleja. Al final esto siempre va a ser complicado. Luchan con la vida. Es una persona que ve la vida como una lucha constante, siempre va a tener temas de triglicéridos, colesterol, hígado graso, diabetes, todos son conflictos de lucha. La vida es compleja. La padezco más de lo que la gozo. ¿Y de los riñones y los pulmones? Riñones y pulmones. Los pulmones nos hablan de un conflicto directo con la vida. Mucho miedo a morir. Los pulmones se van a conflictuar cuando tenemos miedo a morir, que es más o menos lo que pasó hace 3 años, ¿sí? Que es lo que le metieron a la gente. Okay. En la mente mucho miedo a morir y eso te conflictúa los pulmones. Entonces siempre que tenemos una situación que nos enfrenta a la muerte o que creemos que nos enfrenta a la muerte, se puede conflictuar el pulmón. Dependiendo ya lo que pasa en el pulmón, pues es el conflicto directo. Si nosotros hablamos de riñones, los riñones tienen como 2 vertientes muy interesantes. Hay una vertiente que tiene que ver con el presente y es, por ejemplo, una pequeña insuficiencia, de repente por ahí calculitos en el riñón. Nos está hablando que la persona tiene mucho miedo. Este es el área del miedo. Toda esta zona, incluso los dolores aquí, todo tiene que ver con miedo. Entonces los riñones están relacionados con el miedo a perder la liquidez, están relacionados en parte con el dinero. ¿Sí? Tengo mucho miedo a perder lo que tengo. Entonces este miedo va a conflictuar los riñones. Esa es una vertiente. Hay una vertiente transgeneracional muy interesante en los riñones que tiene que ver con muertes con agua. De repente personas con insuficiencia renal crónica desde niños encontramos en el árbol que hubo familia que fallecieron ahogados. Y lo heredan. Se manifiesta en el riñón. Ok. Hay una insuficiencia. ¿Qué está haciendo el riñón? Está tirando y tirando y tirando agua, tirando todo lo vital porque una persona falleció. Ahora, en cuanto a los temas del miedo, ¿qué tan cierto es? Porque yo también considero que todo es un mensaje, o sea, todo pasa por algo. Uh-huh. Cuando hay personas con la misma enfermedad dentro de tu entorno, pero no son de tu familia, ¿ahí también se puede interpretar algún mensaje o es una casualidad? ¿En tu entorno? Ajá, ejemplo. Yo tuve una amiga que falleció de cáncer de mama y tengo otra amiga y luego tengo otra conocida y se están empezando a manifestar mucho esas enfermedades. Uh-huh. No dentro de mi familia, pero sí es algo que veo cada vez más. Y no sé si es un mensaje o es algo como... Fíjate, sí. ¿Casual o qué? No hay casualidades. Está interesante verlo como un mensaje. No es que necesariamente sea un mensaje para ti, pero si tú estás comenzando a vibrar con ese miedo, lo vas a comenzar a ver. ¿Sí? Okay. No pienses en un elefante rosa. ¿Qué pensaste? elefante rosa. No, ok. Tú comienzas a ver cáncer y, bueno, es que puede pasar, es que está la posibilidad, es que, ya tengo cierta edad y pasa esto y en la sociedad y te comienzas a contaminar y lo vas a empezar a ver en todas partes. Ahora, cuidado con el fenómeno de consciente colectivo y de resonancia. ¿No? Porque eso es real, es lo que yo te hablaba al inicio de la resonancia. Uh-huh. Si tú lo comienzas a ver en todas partes, tu vibración a través de tu pensamiento y donde lo que pienses lo logres sentir y además lo expreses, o sea, lo sientas y lo estés vivenciando, vas a emparejar
la resonancia, vas a emparejar esa vibración a la vibración de los demás. ¿Puedes generar la enfermedad? Sí, sí la puedes generar. Por eso es que el miedo genera movimientos colectivos muy fuertes. Vuelvo a insistir, lo que pasó hace unos años. Es un tema de miedo. Entonces, si a ti te conectan con que, oye, ya le pasó al de enfrente, ya le pasó al otro, ya le pasó a lo mejor a alguien que conozco acá, ya le pasó a alguien acá, me comienzo a conectar con eso, emparejo mi vibración y me da, porque así creamos enfermedades. Okay. Así se manejan incluso las programaciones colectivas que hacen los programas de televisión, porque son programas. Ok. Nos manejan mucho el inconsciente. Entonces, si tú lo estás viendo por ahí, quiere decir que te estás conectando con el miedo a que me pase. Y lo vas a comenzar a ver. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Cuestiónalo. Los miedos se transforman cuestionándolos. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Trabajemos con el inconsciente. Lo que sucede es que cuando tenemos un miedo es, ay, no pienses en eso. ¿A poco no te han dicho esa frase? Sí, siempre. No pienses en eso porque lo vas a traer. No, sí. Si ya está en tu mente, no te lo vas a poder quitar. Sí. Partamos de eso. Partamos de que el miedo siempre va a ser más fuerte que nosotros. No te lo vas a poder quitar. Enfréntalo. Pero no lo enfrentes luchando. Enfréntalo cuestionando. Porque si lo enfrentas luchando, va a ser más grande que tú. Siempre tenemos que partir que es muchísimo más fuerte. Entonces el miedo, enfréntalo. A ver, ¿a qué le tengo miedo? No sé, a que me dé un cáncer. ¿Por qué me tendría que dar? Físicamente, ¿cómo estoy en este momento? Estoy bien. ¿Mi entorno cómo está? Está bien. Entonces, ¿por qué tendría que darme? Ahora, si vamos a la biodescodificación, podemos analizar cuál es el conflicto del cáncer. No sé, cáncer de seno, conflicto de separación, con los hijos o con el padre. A ver, ¿cómo estoy con mi hijo real o con mis hijos simbólicos? Bien. ¿Cómo estoy con mi padre real, mis padres simbólicos? Bien. Entonces, ¿por qué tendría que darme? Yo les digo, atrévete a levantar la mano y decirle al miedo, hey, no. Podemos poner al miedo, hay un ejercicio que yo hago mucho con mis pacientes cuando trabajamos el miedo. Les digo, y te lo pregunto, ¿a ti has tenido una amiga o un amigo de esos que son totalmente negativos, que todo el tiempo te tiran algo negativo? Sí. Que ya te enfadaron, que es pura negatividad. ¿Cómo lo callas? Pues diciéndole que se preocupe por lo que hace él, no los demás. No le pones atención y empieza a cuestionarlo también. Si tú todos los miedos y todo lo negativo lo cuestionas, pierde su poder. Porque ¿por qué tendría que darte lo mismo que el de enfrente? ¿Por qué tendrías que morir? Entonces, el 95% de las cosas que nos preocupan jamás van a suceder. Pero para que no sucedan tenemos que cuestionarlas. ¿Por qué tiene que pasarme a mí? ¿Para qué? ¿Cuáles son las condiciones en las que estoy? Cuestiona el miedo, velo a los ojos y dile, a ver, ¿por qué tendrías que darme? Entonces, ¿qué pasa? Se va haciendo chiquito. Desaparecen los miedos. Esa es la manera de desaparecerlos. Okay. Estos miedos inconscientes irracionales. Hay miedos que no son irracionales, hay miedos que son reales y tienen que ver con supervivencia, pues no los vamos a cuestionar porque luego nos ponemos en condicional ¿Por qué de está ahí muerte. el tigre? Y me Exactamente, no, entonces es mi mente, pues te comió el tigre, pues claro que no. Hay que saber cuándo. El pensamiento mágico tan peligroso, esto que incluso muchos coaches ahora nos dicen, ¿no? Piensa bonito y entonces, mira, si yo lo pude crear, tú lo vas a poder crear. No puedes. A veces no vas a poder. Es más, la mayor parte de las veces no vas a poder. Porque hay un factor que tiene esa persona que tú no tienes. No porque estés carente de algo, porque algo tienes que manejar. Entonces, el pensamiento poderoso, el pensamiento positivo es muy bueno. ¿Es real? Sí. ¿Es mágico? Sí. Siempre y cuando lo sepas dirigir. Hay 3 reglas muy importantes. Esto yo lo manejo mucho en un taller que doy de física cuántica. Hay 3 reglas muy importantes para que tú manejes siempre la realidad. Número 1, que lo pienses. Número 2, que lo sientas. Requieres sentir lo que piensas. Esto es mágico y nos lo manejaban todas las culturas ancestrales. Y número 3, que lo digas. Pero las culturas ancestrales no te hablaban de expresarlo con palabras. Ahí se tergiversó un poquito y ahora tienes que manifestar y que la frasecita del día y que eso no sirve de nada más que para repetir como pericos. Es manifestar. Yo manifiesto con mi energía, yo manifiesto con mi ser. Yo quiero dinero, yo comienzo a sentirme como una persona que tiene dinero. Mientras yo no me sienta así, el dinero no va a llegar, porque llega por resonancia. Ahora, ahí ya sonó mágico. Ay, bueno, pues sí, qué fácil sentirme. No, porque ¿qué tal que tú tengas un conflicto con el dinero del pasado? ¿Qué tal que tú creciste en una familia en la que tu mamá siempre dijo, las cosas buenas de la vida cuestan trabajo? O el dinero no se da en los árboles. O, ya viste el carro del de enfrente, algo malo debe de estar haciendo. Eso ya te programó. Y por más que tú pienses bonito y creas que sientes bonito y te expresas bonito y ya te sientas millonario, traes una programación inconsciente que requieres reprogramar.
Okay. Entonces tenemos que saber cuáles son nuestras programaciones inconscientes, porque si no, pues no vas a poder crear lo del influencer que viste que te dijo, no, si tú solo piensas bonito y lo vas a crear un carajo. Yo le digo a la gente, ¿por qué? Porque no estás trabajando tu inconsciente. Los seres humanos venimos programados por supervivencia. Si tú aprendiste a vivir con carencia, y a través de la carencia sobreviviste, tú vas a estar creando y creando y creando carencia porque tu inconsciente aprendió a vivir así. Si tú vienes de una familia, por ejemplo, en donde mamá y papá tuvieron una relación conflictiva todo el tiempo y se aventaban con todo, tú vas a estar creando relaciones así. ¿Lo quieres? No, no lo quieres. Pero tu inconsciente dijo, eso me pasó en mi infancia y sobreviví, quiere decir que eso se necesita y que así funciona la vida. Entonces tu inconsciente, que es un 90-95%, lo va a estar creando y repitiendo, y tu 5%, tu 10% que dice, no, yo no lo quiero, yo quiero la superrelación, y que va a estar diciendo la frasecita y queriendo manifestar y todo, manifiesta cero, porque no estás trabajando el inconsciente. Entonces, la manifestación funciona siempre y cuando hagamos caso a los 3 pilares fundamentales de nuestro ser, que es la parte biológica, la parte física, la parte emocional y la parte mental. Tenemos 3 cuerpos energéticos muy importantes, tenemos otros más arriba, pero los 3 más importantes, físico, mental y emocional. Si nosotros emparejamos esos 3 y trabajamos en cada uno, ahora sí, es lo que yo les digo en el taller de física cuántica, ahora sí vamos a manifestar. Pero si tú no manejas tu cochinero, no vas a poder manifestar. Así es. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar en ello? O sea, ¿tenemos que ir a terapia? ¿Tenemos que ir a una decodificación? ¿O cómo le podemos hacer? Mira, depende de qué queramos trabajar. Mi recomendación al inicio es conócete. Conócete, permítete sentir tus emociones, permítete vivir. Las emociones siéntelas, ponles nombre, date cuenta de dónde vienen, haz análisis interno. Lo que hoy no tienes, que quieres tener, es por algo. No es porque te tocó o porque alguien te esté castigando. La enfermedad que tú tienes hoy, vamos a partir de, tú la elegiste, porque nuestro inconsciente la elige para darnos un mensaje. Entonces tú puedes comenzar a hacer un trabajo interno solo. Hay quien puede solo. Sería muy mentiroso si te dijera, no, necesitas a la fuerza una terapia. No, hay quien puede solo. Hay quien requiere una guía. ¿Sí? ¿Qué recomiendo? Obviamente una guía. Puedes ir a una terapia, no solo biodescodificación, psicológica, de cualquier otro tipo. Alguien que te apoye, que te guíe. Ojo, los terapeutas no somos sanadores, no somos mágicos. Si tú vas a una terapia en biodescodificación conmigo, yo te voy a apoyar a que tú descubras, y con lo que tú descubres te voy a guiar, entonces vamos a ir los dos juntos a que crees un resultado. Si tú llegas conmigo y me dices, Eric, tú me vas a sanar a mí, que muchas personas me lo dicen, ¿me vas a sanar? No, pues no, espérame. No, entonces vete el domingo a la iglesia, si lo que quieres es que alguien lo haga por ti. ¿Me explico? Entonces requieres estar dispuesto a hacer trabajo interno. Si lo vas a hacer tú solo, inicien ustedes solos, que la gente inicie sola, analízate. Algo importante, una clave que a mí me gusta decirle a todo el mundo, y es a la que pocos están dispuestos, pero si tú logras ver esto, ya diste el primer paso y es uno muy importante. Nadie allá afuera, ni nada allá afuera es culpable de lo que te pasa y de lo que tienes. No me importa cuál es el diálogo, es que me hizo, es que me dijeron, es que mi madre, es que mi mamá, es que mi papá, es que en el pasado, es que no. Tú hoy interpretaste y hoy estás viviendo cosas que tienen que ver con tu inconsciente. Sí, de ahí, pero lo que hoy tienes es tu resultado. Es que a mí sí me pegaron, perfecto, pero ya no te duele. Y que tú sigas aferrado cuando te pegaron, está haciendo que las pocas lecciones que puedes tener de ahí, no las estés jalando para ti. Entonces hay 2 tipos de conflictos. Hay conflictos estructurantes. Por ejemplo, me golpearon, pues te pegaron y te dolió. Pero hay otro, por ejemplo, me abandonaron. ¿Quién? Mi mamá. ¿Te dejó afuera de una casa, tocó y corrió? No, salí a trabajar todo el tiempo. Entonces no te abandonó, tú interpretaste abandono. ¿Me explico? Entonces hay que hacer este tipo de análisis. Primero conócete. Si lo que hoy te duele, si tu drama es real o no es real, a veces nuestro drama no es real. Entonces, si puedes hacerlo solo, que lo hagan solos. Si no, pues siempre es recomendable una guía, una terapia. Porque la sanación la creamos nosotros. Ok. Eric, me encantó saber un poquito de todo y sobre todo el llevar a cabo una explicación científica que avale, o sea, bueno, que ya tengas una teoría que avale que esto es real, o sea, claro. No es nada más, porque se dice así y es la creencia de... No, y evidencia hay muchísimo. Algo. Hay muchísima Entonces, evidencia.
Eric, ¿nos compartes tus redes sociales para poder seguirte? Claro que sí, me encuentran en todas redes sociales como Eric Arias o Eric Arias Bio, así todo pegado, Eric solamente con K, y mi sitio web www.ericariasbio.com. Pues muchísimas gracias por ser parte de Detrás del Personaje. Yo feliz. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ti, me encantó estar aquí contigo. Gracias. Chicos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @globogdl y vayan para ver el episodio completo en donde van a poder enterarse un poquito más de qué es biodescodificación. Esto es Detrás del Personaje. Hasta la próxima.